Hola, sean bienvenidos a otro episodio de Etios Analiza. Yo soy Dani. El día de hoy, como parte del programa de investigación, comunicación y cultura en la época del Antropoceno, vamos a platicar con Fernando Sandoval, artista de cómics, para conocer un poco más sobre la creación y la escena local de cómics en Guadalajara y el papel de la naturaleza en las historias gráficas. Acompáñennos. Nos gustaría empezar como si nos pudieras contar un poco de tu trabajo sobre y qué haces y pues tu nombre. Una ¿A qué te presentación. dedicas? Sí. Bueno, yo soy Fernando Sandoval. Yo estudié artes plásticas en la UDG. Tengo formación de pintor. También estudié grabado, estudié pues, diferentes técnicas, ¿no? Pero me enfoqué principalmente en la pintura. Luego estudié cine y animación un tiempo. No terminé esa, pero pues ahí como que me ayudó como que a juntar ambas carreras, ¿no? También tomé un diplomado de cómic yo hace ya varios años con un profesor que era catalán, que venía de Cataluña, y él tenía toda la escuela como del cómic europeo, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llamó la atención. Yo empecé a hacer cómic ya, digamos, hace pues, unos ya 5 años, yo creo. Estuve en la Casa del Autor, como te comentaba, que es un proyecto de aquí de Zapopan, un proyecto muy extraño, pero pues muy afortunado que exista. Pues, está muy interesante porque pues está para una residencia para artistas. Y, y así fue como yo pude ya como que las ideas que traía, darles forma, ¿no? Te dan un espacio, te dan pues materiales, te dan como la posibilidad de dedicarte a trabajar en el cómic, y además juntan un montón de gente que hace cómic en el mismo espacio y pues aprendes un montón de cada uno de ellos, ¿no? Sí. Entonces trabajaba gente que estaba pues nada más digital, gente que trabajaba también tradicional, gente que mezclaba, gente que sabía imprimir, gente que sabía maquetar, etcétera. Entonces pues aprendes un poquito de cada uno y ya al final puedes sacar un proyecto pues mucho más interesante, ¿no? Entonces yo creo que fue a partir ya de esa estancia ahí pues no sé, me metí más al Sí. mundo del cómic. Por ejemplo, después de todo este recorrido que haces y como todos los cómics que has explorado, ¿qué podrías decir que es lo que te gusta de la narrativa gráfica? Es una buena pregunta. Es, pues mira, a mí honestamente la narrativa gráfica siento que sí tiene como un potencial propio, ¿no? Es muy curioso, de repente hay hay muchos cómics que no están hechos precisamente por autores de cómics, sino por cineastas que no tienen presupuesto para sacar el corto, ¿no? Entonces se van al cómic y dicen, vamos a hacer un cómic y de aquí sacamos como que varo y luego sacamos ya el proyecto. De verdad que se nota mucho cuando es así, o sea, porque parece un storyboard, porque no hay como un manejo de la narrativa gráfica, ¿no? Hay un manejo de elementos narrativos como, no sé, el uso de planos, el uso de ángulos, de tomas, etcétera. Pero gráfico me refiero más como al aspecto, ¿cómo decirlo? Había algo muy interesante que decía este Will Eisner, que fue de los primeros, pues, autores que empezaron a teorizar sobre la narrativa gráfica. Él decía que además de la secuencia o de la secuencialidad entre las imágenes, la ventaja del cómic es la simultaneidad. Es decir, que cuando tú ves una página, quieras o no, la estás viendo de manera simultánea todas las viñetas. Aunque te concentres en una y aunque le haya una secuencia y tú le generes esa secuencia, también hay una simultaneidad, que no puedes escapar como de esas dos lecturas. O sea que dos escenas coexisten al mismo tiempo en un mismo espacio. Sé que el espacio y el tiempo lo manejas tú, no como digamos, no como lo audiovisual, que pues no puedes tú manejar, tú como espectador no manejas el tiempo, ¿no? Sí. Es constante, fluye y no hay vuelta atrás, a menos que te pongas a darle con el control, pero en el cómic tú tienes un manejo del tiempo mucho más directo y tú también tienes la capacidad de que eso altere a la narrativa. Entonces hay autores que hacen cosas muy interesantes, como Will Eisner, justamente, que trabajaba se llamaba como superviñetas o algo así, que es como que toda la página tiene una narrativa simultánea. Entonces, funciona de manera distinta cuando la lees, ¿no? Y también, incluso aunque no llegues como a esos extremos, también hay cosas que el cómic puede hacer de manera muy interesante, porque también agarra un poquito esta idea de la pintura, ¿no? O sea, de la imagen fija, que tiene pues su propia cualidad. O sea, es muy curioso porque luego
estamos muy acostumbrados ya que la imagen siempre se esté moviendo. Ya es muy difícil pensar en una imagen que no se mueve, ¿no? O sea, básicamente estás esperando a que se mueva o que te deje manipularla. O sea, pensar en una imagen fija que no es manipulable es complicado porque estás acostumbrado a que cualquier imagen es manipulable mínimo en el sentido que puedes hacerle zoom, ¿no? Y de que te puedes mover por la imagen. O de que literalmente la imagen se mueve, ¿no? Después de leer como los cómics de muchas partes del mundo y además como tener en consideración todos estos elementos, ¿no? Dentro de por qué alguien haría cómic y no haría como otras medialidades o qué elementos entran a juego en la construcción del cómic. ¿Qué crees que significa hacer como cómic aquí en Guadalajara y cuál es como en comparación de otros lugares? Pues aquí en Guadalajara, pues todas lo que llaman industrias culturales, que no sé si me gusta el nombre, pero bueno, así las llaman, pues está precarizado, ¿no? Como todo, siempre. Entonces, pues no hay una industria, dependes mucho de apoyos. Y realmente la gente que hace grandes cosas, las hace pues por mucha terquedad y por mucha pasión. O sea, tengo amigos que hacen trabajos muy chidos y que se lo echan todo. O sea, que realmente desde la historia hasta la maquetación, hasta el diseño del logo, tienen que chambearlo ellos, ¿no? Y lo mandan a imprimir, pagan ellos su impresión, ellos lo distribuyen, ellos se lo llevan a ferias, están por todo el país dando vueltas. O sea, justamente tengo ahorita un compa que acabo de ver, que si lo quieren luego buscar, aparece como Imosh. Imosh, él es un autor, pues radica en Puebla, ha trabajado cosas padrísimas y trabaja muchísimo, ¿no? Trabaja súper constantemente, está sacando como nuevos cómics de muy buena calidad. Y él y su pareja se echan pues toda la chamba, ¿no? Y pero él es un ejemplo muy concreto que se me ocurre, porque realmente creo que ese tipo de personas son las que llevan esta industria, entre comillas, de cómic aquí en México, ¿no? Son personas que se avientan todo el paquete, que aprenden a hacer todo el proceso y que están constantemente, pues ahí, ¿no? En todas las convenciones, en todos los eventos, sacando material nuevo constantemente, etcétera. Entonces yo creo que sí, que sobre todo lo que aquí hay mucho también es fanzine, ¿no? O sea, autopublicaciones y gente que está como, pues como, no sé, ya como casada con la idea del fanzine, ¿no? Hay proyectos muy bonitos de impresión y ya que se fijan más como en la calidad de las impresiones, el papel, si es risografía, si es quién sabe qué. Panelismo también pues él está muy en la onda del fanzine, hace cosas bien chidas constantemente. Y pues hay lugares como, no sé, Ricos Jugos, que es un lugar que justamente se dedica a vender fanzine, ¿no? Tú puedes llegar, puedes dejar tu fanzine, puedes encontrar ahí, hay actividades diferentes, pues es un espacio bien chido. Y pues yo siento que es eso, o sea, son como proyectos, pues no personales, pero sí mucho más pequeños, muy autogestivos, que lo mantienen, ya sea de talleres de impresión, ya sea de pequeños colectivos, ya sean autores independientes. Y algunos de ellos, pues luego consiguen justamente, no sé, que alguna editorial los busque. Además de las personas que ya nos mencionaste, ¿tú conoces a otras personas como de la escena local o tienes como influencia de personas de la escena local de cómics en Guadalajara? Pues influencia, fíjate que no, porque pues realmente yo ya los conocí como que cuando yo ya estaba, no sé, como que tenía mis ideas más claras, ¿no? Te digo, he aprendido muchísimo de todos ellos. O sea, he aprendido procesos, he aprendido técnicas, he aprendido pues también muchos aspectos que yo no consideraba, como lo de la maquetación, la impresión, la distribución, todo eso lo he aprendido mucho pues de la bandita de aquí, ahora sí, ¿no? Ya influencia como en cuanto a estilos y en cuanto a historias, pues no creo tanto, pero pues el aprendizaje, pues definitivamente se los debo muchísimo, ¿no? Y fueron pues sí, pues gente que conocí ahí en la casa, pues sí, pues, Pau Márquez, Imosh, Panelismo, em, este... Luego no sé cómo los pueden encontrar en redes, entonces puedo decir su nombre, pero a lo mejor no lo encuentran. Diego, Diego Acevedes, creo que él está como... Bueno, él trabaja en animación también en Querétaro, pero también hace cómic. Pues también fuimos parte de la misma generación de la Casa del Autor. De hecho, les recomendaría que se metieran ahí a la página de la Casa del Autor, porque ahí hay como... Van llevando el registro de las diferentes generaciones de artistas participantes, ¿no? Y pues hay muchos locales de Guadalajara, pues hay muchos de la República y también hay artistas pues
han venido chilenos, argentinos, colombianos, franceses. Entonces, hay ahí como un buen catálogo, ¿no? De artistas que están ahorita en la escena. Sí. También está Joss Ojeda, también hace cosas bien chidas. De hecho, hay un proyecto bien bonito que se llama Sin Neuronas, que es como una revista de cómic en la que juntan a diferentes autores locales. Lo llevan estas chicas... ah, ay, se me van los nombres ahorita. Sé que está Joss, sé que está Zaira, sé que está... eh, ahí aparece como Pollodrilo. O sea, son proyectos, te digo, que de repente son como proyectos más pequeños, pero pues que tienen su influencia, ¿no? Por ejemplo, Sin Neuronas se presenta en la FIL, se presentó el año pasado, creo que se va a presentar también este año. Entonces, pues sí están pasando cosas, pero justamente siento que luego el canal en el que se mueven, pues no es como... no todo el mundo se entera, ¿no? Tienes que ir como a estos eventos, tienes que ir a las ferias de fanzine, tienes que ir como a los lugares estos y ya vas conociendo y viendo qué onda. En estos espacios has encontrado como títulos, o sea, de que cuáles son como los títulos que más te llaman la atención, lo que más te gustan de acá, de Jalisco. Uno buenísimo es justo el de panelismo, se llama Matador. Eh, está hecho en pisografía y es como una de aventura, de hecho, que tu propia historia. Entonces tienes la oportunidad de repente en una encrucijada de la historia, tú puedes escoger, no sé, si le pides ride al trailero sospechoso o si te vas caminando por el desierto, ¿no? Y a lo mejor en una los aliens te secuestran y en otra el trailero pues resulta que era bien buena gente y te deja en la ciudad a la que ibas. Entonces esa de Matador se me hizo muy bonita, me gustó mucho. También es curioso porque, por ejemplo, de Pau Márquez y de Imosh, yo había leído ya trabajos de ellos antes de conocerlos, ¿no? Antes de que cotorréramos, yo había leído trabajos de ellos dos y, y pues fue chistoso luego decir, ah, mira, sí, yo te conocía porque leí tu cómic, ¿no? Sí. Entonces eso se me hizo padre también. Pero pues sí, probablemente sería como más en ese rubro, ¿no? ¿Consumes títulos de otros lados o hay? Sí, ¿y de dónde son esos títulos y cuáles son? Pues mira, lo que te digo, no es como imposible no estar pegado ahí al cómic americano. Ya a veces hay cosas buenas. O sea, yo no soy muy fan de los superhéroes, la verdad. O sea, y menos ahorita, ¿no? O sea, hay historias clásicas buenísimas. Hubo grandes guionistas, grandes autores de cómic que pasaron por Marvel y DC. Y pues en su paso hicieron cosas geniales, ¿no? Y pues esos trabajos siguen siendo... Sí, son clásicos, ¿no? Los checas, los quieres leer, ya sea por el arte, ya sea por la historia, etcétera, ¿no? Desde, no sé, Sandman, Daredevil, muchísimas cosas buenísimas, ¿no? De cómic americano te voy a decir que no, o sea, hay cosas buenísimas. Sí. También hay cosas que hacen luego que son de autores menos, bueno, empezaron como autores independientes y luego hicieron la de Image, la editorial de Image Comics, y también hay cosas muy chidas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ahí, uno que me gustó mucho era el de Pretty Deadly, que es como un western, pero así bien, bien surrealista, bien loco. Y Emma Ríos, que es una autora española, es la que lo dibuja. Y no sé si es la guionista también, pero el dibujo es de ella. Y el dibujo se me hace increíble en la narrativa. O sea, justamente ella es muy buena para hacer una narrativa menos convencional, ¿no? Menos viñetita de viñetita, sino que le mete cosas más interesantes. Sí. También hay un cuate bien loco que se llama J. J.H. Williams III, que lo conocí porque hizo un volumen de Batwoman, que yo no daba nada por Batwoman, ¿no? Pero leí ese volumen y está tan bien, bien, bien hecho que ya empecé a buscar al autor, ¿no? Al dibujante. Y bueno, también trabajó con Sandman Overture. Él hizo todo Sandman Overture. También es una joya. Trabajó con Alan Moore en Prometea. O sea, títulos así sí, Estados Unidos, pues hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos clásicos. Además, bueno, está el manga, que también es un mundo gigante. Gina Taniguchi, es un artista de manga, pues, se puede decir independiente, que no trabaja ni con la Jump, ni con ese tipo de revistas, sí que trabaja sus propias historias.
y hace cosas maravillosas, ¿no? Y de hecho siento que muchos de ese manga, sé que menos nos va a llegar a nosotros nunca, porque se queda en Japón, ¿no? Porque tiene un público ahí. Ajá. Y a lo mejor a Francia, en Francia les gusta mucho ese tipo de manga también, ¿no? Porque están muy influenciados por esa estética. También el cómic, el BD, la bande dessinée, que es el cómic francés belga, también tienen como esa influencia. Entonces me gusta mucho ese cómic, me gustan mucho autores italianos, franceses, sobre todo porque ellos tienen como que todavía más la terquedad de trabajar con técnicas tradicionales. Antes, lo que te decía de este Miguel Ángel Prado también, ¿no? Que trabajan con acrílicos, acuarelas, gis pastel, tintas, y que mucha de su propuesta visual justamente es el material, ¿no? Que cómo se ve el material en el cómic es parte de la propuesta que ellos tienen en la narrativa, digamos, a largo plazo, ¿no? O sea, es parte de su propuesta de cómic, no es nada más como la herramienta que tengo a la mano para usarla. Porque Sí. claro que hay una sensación muy distinta, ¿no? De un cómic ilustrado digitalmente a un cómic ilustrado con acuarelas. No digo que uno sea mejor que otro, pero la sensación es distinta y te va a traer a gente diferente también, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, una serie que yo estoy leyendo que me ha gustado muchísimo se llama El Castillo de las Estrellas, de Alex Alice, un francés, que es como es como, pues se dice ficción histórica, agarra las ideas de Julio Verne y propone que en principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, se descubre una fuente de energía que se llama el éter, que los deja viajar por el espacio. Y muy, muy en el estilo de Julio Verne, van a la luna, pueden respirar en la luna, se dan cuenta que gente vive por ahí, luego van a Marte, otra civilización. Entonces tiene como esta estética así totalmente de la ciencia ficción de Julio Verne y pues, ni siquiera es steampunk, ¿no? Todavía como algo diferente al steampunk y está dibujada de una manera así hermosísima. O sea, está enfocada, pues, es como una historia más enfocada pues, juvenil, un público juvenil, pero tiene unos elementos padrísimos, súper, súper disfrutables, ¿no? Esta es como la más reciente que he estado checando. Por último, que es pregunta teórica o no, de si tienes algunos ejemplos de historias en los que la naturaleza y la tierra sean elementos cruciales en el universo de esa historia o en la historia en general. Ujú. Pues sí, ¿no? Justo lo que te estaba comentando de Félix Vega, de Duan, La Piedra de la Luz, que creo que a lo mejor iba a tener una continuación, no sé, lo compré hace ya unos 3 años, 3, 4 años, y no he visto más de pero justamente, ¿no? Como que toma estas ideas, pues agarra algunas mitologías él es chileno, ¿no? Entonces agarra algunas mitologías de Sudamérica y les da como siento que está pues muy influenciado por Moebius o como ciencia ficción, ajá, de cómic de ciencia ficción francés, sobre todo en los diseños de personajes, el tipo de cosas, o sea, eso es muy Moebius y muy como por esa línea, ¿no? Entonces yo siento que tiene como esas influencias, a lo mejor no, a lo mejor ni el caso, pero es mi impresión, y agarra como algunas mitologías, pues sí, sudamericanas, y pues hace una propuesta ahí nueva, ¿no? Y la relación siempre, lo que te decía, ¿no? Siempre como la relación de los personajes con la naturaleza suele ser como muy radicalizada, ¿no? Una dicotomía de repente también ya pues muy establecida. Los que quieren destruir y controlar y los que quieren pues preservar y vivir en armonía. Y no creo que esté mal, pero siento que a veces pues sí se puede, no sé, banalizar un poco, no por malas intenciones, sino se ha dicho tanto al respecto y muchas veces la misma como, pues el mismo medio, ¿no? De cómic, pues a veces puedes sentir que no te permite explorar cosas más específicas, que no creo que sea el caso, pero creo que puede como que disuadirte a veces la idea. Entonces, a veces estas dicotomías son demasiado básicas, creo yo, ¿no? O también lo que te decía de mundos posapocalípticos. Pues, todo el mundo hace una historia de mundo posapocalíptico porque pues ya la naturaleza ya está destruida, entonces tienes que sobrevivir en ese mundo. Es como mucho más la idea de recuperar como y la idealización del western, de la frontera y de trabajar como con ese tropo. Y son pocos los que le dan como el espacio fundamental a la naturaleza, ¿no? Que sí los hay. A ver, déjame pensar si me acuerdo ahorita específicamente de alguno, pero generalmente no es que la mencionen como la naturaleza, sino que sí es como esta idealización
de equilibrio y armonía, ¿no? Entonces, generalmente se asocia, creo yo, en la mayoría de las historias, como esta idea de equilibrio y armonía con la naturaleza. Ujú. Y siempre es como, bueno, suele haber mucho este conflicto entre la naturaleza, que es el equilibrio y la armonía, y los seres humanos, que son el conflicto y el cambio y la destrucción, ¿no? Algo muy interesante ahorita que hablábamos de, bueno, que mencionamos a Sandman, recuerdo el personaje, un personaje en Sandman es destrucción, ¿no? Que ellos son como manifestaciones de fuerzas elementales del universo, y ese personaje es destrucción, pero la función de destrucción justamente es promover el cambio. Entonces el personaje tiene como estas, pues sí, como esas dos caras, ¿no? O sea, sin ese personaje no existe la evolución tampoco. O sea, gracias a la destrucción que las cosas van moviéndose de alguna manera, ¿no? Entonces siento que a veces en algunas historias se reduce mucho a los buenos y los malos que quieren preservar y los que quieren llegar a conquistar, pero, pero de que hay esos temas los hay, ¿no? Sí, también Sí, te mencionaba es como esta esto. historia del río, que está, la que me hace más bonita, Sí. porque sí aborda a la naturaleza de otra forma, ¿no? El personaje de la historia es el río, no hay texto, y todo lo que tú ves es lo que pasa en ese río. O sea, cómo la gente vive ahí, cómo las estaciones cambian el espacio, cómo las comunidades se adaptan a lo que suceda, si llueve, si se desborda, si se seca, cómo eso influye en la vida de las personas que están en la comunidad. Pero no es que nos cuenten, esta comunidad tuvo un año muy feo porque se secó el río, sino simplemente lo ves, ¿no? Ujú. Y es a través de la pura imagen y la pura narrativa gráfica que te va dando como estas impresiones que tú puedes interpretar ya después, y no es tanto que te esté contando una historia así convencional, sino que te va mostrando, ¿no? Aspectos pues, de este personaje que es el río. A mí sí me hace una propuesta bien, bien interesante. Ujú. Una muy, Sí. muy chida es esta de los de Hilda. No sé si la ubicas por la serie de Netflix. Netflix sacó una serie de animación de Hilda. Son- Es una niña con cabello azul que vive en un pueblo con trolls. Oh. Está súper bonita, viene de unos cómics pues creo que son finlandeses justamente. De hecho aquí en Niteso tienen casi todos porque yo los he pedido. Ok. Entonces los pueden checar. Está enfocada para niños, pero son historias muy, muy bonitas. Precisamente por eso, ¿no? Porque no... Es curioso, a veces siempre está como este estigma de que si es para niños tiene que ser pues simplón y fácil, ¿no? Y luego tienes pues no sé, proyectos como los de Hilda, Estudio Ghibli, que manejan justamente relaciones con la naturaleza que son mucho más complejas. O sea, es muy diferente decir esto, ¿no? De promover de que, el que viene a destruir, el que quiere conservar y qué fácil, ¿no? Uno es bueno y uno es malo. En cambio, tanto en Hilda como, por ejemplo, pienso en Estudio Ghibli, también siempre son relaciones mucho más complicadas. O sea, a ver, nosotros queremos vivir aquí y ustedes también quieren vivir aquí. Nosotros necesitamos, no sé, la minería para sobrevivir, pero nuestra minería destruye su lago. Entonces tenemos que llegar a un encuentro, pues un compromiso entre ambos puntos para que podamos existir aquí los dos, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera en los de Hilda se ve mucho eso, porque aunque usa personajes fantásticos, trolls y elfos y hadas, para explicar como ese punto, también funciona porque pues empatizas más fácil con los personajes, ¿no? A ver que los personajes pues también hablan y interactúan con Hilda y se meten en las aventuras, pues empatizas con ellos y luego ves como Hilda va a sus mundos y tiene que encontrar la manera de que dos criaturas muy diferentes puedan coexistir, ¿no? Siento que esa es una propuesta de naturaleza más interesante en la que justamente pues se buscan, no diría soluciones, pero se buscan alternativas, ¿no? Ujú. También pienso mucho, esta no es cómic, pues, pero pues, bueno, sí, vamos a decir, sí hay un cómic. Bueno, pensaba en la princesa Mononoke, ¿no? Que es como un ejemplo muy, muy obvio, porque justamente hay mucha violencia en esa película y aún así no puedes decir que haya un bando que son los malos per se, porque incluso los seres humanos que llegan como a este bosque a destruir, pues son como parias, ¿no? Son leprosos, son mujeres, son personas que han sido desplazadas por la guerra y que llegan a este espacio y que descubren que pueden sobrevivir hasta la minería y que eso les da un poco de agencia, ¿no? Para enfrentarse a, no sé, a los regímenes feudales y a las demás operaciones que tienen por fuera.
pero pues entra en choque con los espíritus del bosque que están viviendo ahí. Entonces ahí hay una dicotomía muy interesante que pues Miyazaki ya la había trabajado antes en Náusica, que Náusica sí es un cómic, es un manga, el único manga que Miyazaki hizo, que es un manga así gigantesco, que de la película pues solamente es como pues, una cuarta parte de ese manga, y el manga continúa mucho más, ¿no? Y es justamente una exploración mucho más compleja de ese mundo. Es un mundo posapocalíptico, es un mundo en el que las plantas sudan veneno y todo lo que respira ese bosque se muere, ¿no? O sea, si tú entras al bosque te mueres por la cantidad de veneno que hay ahí. Los seres humanos viven rodeados de desiertos para estar lo más alejados posible de esos bosques y tienen que estar constantemente pues cuidando que no lleguen las esporas de los hongos a sus cultivos porque entonces todo el mundo se muere. Entonces hay como una nación tecnológica también que quiere llegar a destruir y esto, pero se va haciendo más complicada la historia conforme va pasando, ¿no? A punto de que Náusica descubre que hay gente que vive adentro del bosque, gente que puede respirar las esporas venenosas de los hongos, porque pasaron tantos años que estas personas, pues de alguna manera evolucionaron y pueden sobrevivir a ese espacio. Y al mismo tiempo descubre que el bosque está limpiando al mundo, o sea, que ese veneno, ese veneno es lo que los árboles filtraron de la tierra muerta, envenenada, y están limpiando la tierra. Entonces, ahí es muy interesante porque cuando los árboles terminen, en ese momento la mayoría de las personas no pueden vivir en el bosque, pero hay personas que sí pueden. Pero cuando los árboles terminen de limpiar el bosque, de limpiar el mundo, las personas que viven ahorita en ese bosque van a morir. Ellos no van a poder sobrevivir en un mundo que no tenga las esporas. Ajá. Entonces siempre es como más complicado de lo que parece, ¿no? O sea, nunca hay como que soluciones tan de tajo o tan obvias. Y creo que Miyazaki siempre lo ha manejado muy bien, ¿no? Y Náusica es una historia muy interesante que se conoce solamente en pedacito. Y justamente el manga completo explora mucho más, ¿no? Tecnología, guerra, armas, pero sobre todo esta relación más compleja también con el mundo en el que ellos viven. Ujú. Interesante. Definitivamente vamos a revisar Náusica porque sí, Sí. mucho, pues justo, o sea, como que al principio estaba pensando que justo caían como en esta dicotomía que tú mencionas, pero luego, pues hay muchísimas cosas, hay cosas mucho más complejas, ¿no? O sea, Sí. cómo se habla de la destrucción y lo que representa, ¿no? Incluso que dijiste esto que era como transformación y todo eso. Tenemos mucha tarea. Pero Sí, no, y Náusica justamente, pues como nada más conocemos la película en general, y pues la verdad es que pues hicieron la película cuando el cómic no estaba ni a medias, ni a la mitad de la historia, pues lo cerraron ahí. sí. Y aún así es una buena película, me gusta mucho, pero pues sí, la historia es mucho más compleja, ¿no? Y también Princesa Mononoke también complejiza mucho más ciertas cosas. Y creo que eso es lo que hace falta. Ser capaces de hacer una historia que sea interesante, que sea llamativa, pero que trate las problemáticas pues de manera más compleja. O sea, creo que lo que le falta mucho en muchas historias es como complejidad, que por un lado enriquece, si lo usas bien, puede enriquecer a los personajes, puede enriquecer el mundo, y además hace falta como enfrentarse a esa complejidad, o sea, saber que, o más bien como hacernos conscientes de que las cosas siempre son tienen más matices, ¿no? Siento que un problema muchas veces pues, para quienes hacemos historias es como querer complacer con esta idea de que siempre hay un héroe y siempre hay un villano. Y eso pues, te da historias muy similares casi siempre, ¿no? Pues sí. Qué interesante. Ay, muchas gracias por aceptarnos No, ¿de qué? y por platicar y compartir toda tu idea. No, muchas gracias por invitarme. Sí. Y ojalá pues, que sí, que el proyecto ya aquí le vayan rascando más y que vayan encontrando cosas más interesantes. Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Listo. Sí. Súper. Estaba pensando que Gracias por ver. Para conocer más avances de esta investigación, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Etios Observatorio. Hasta la próxima.